Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. Nos vemos en una nueva clase de la Unidad 3, Dictadura Militar, Transición Política y los desafíos de la democracia en Chile. En esta clase estudiaremos la recuperación de la democracia, correspondiente a la clase 11 de la Unidad 3 de segundo medio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Y como siempre, aprovechamos de recordar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, usando siempre nuestra mascarilla y manteniendo la distancia. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo realizar un análisis multicausal de los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980 en Chile. Propuestas de retorno a la democracia. Una vez que las autoridades de la dictadura comenzaron a precisar su proyecto institucional y económico, establecieron su itinerario para entregar el poder. Este se institucionalizó por medio de disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, en las cuales se estableció que tras la entrada en vigencia de la Constitución, a partir del 11 de marzo de 1981, Pinochet continuaría como presidente de la República, cargo para el que se estableció un periodo de 8 años de duración. Transcurridos los 8 años, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros propondrían una persona para el cargo de presidente de la República, el que debía ser ratificado mediante plebiscito. Si la autoridad era ratificada, asumiría el cargo el mismo día en que el anterior dejara su cargo. Si la propuesta era rechazada, el periodo presidencial de quien ejercía el poder se prorrogaba por un año, luego de que la Constitución entraría en plena vigencia y se convocaría elecciones presidenciales y parlamentarias. El resurgimiento de la oposición social y política. En el contexto de crisis económica y movilización social, las agrupaciones políticas opositoras a la dictadura lograron un creciente nivel de organización, aun cuando estaban limitadas a funcionar desde la clandestinidad o el exilio. Una expresión de ello fue el establecimiento de diferentes coaliciones políticas, entre ellas la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. La Alianza Democrática fue creada en agosto de 1983 y reunió a integrantes de la derecha opositora a la dictadura, a dirigentes de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, del Partido Socialdemocracia y facciones socialistas, que tras un proceso de renovación ideológica reivindicaron la democracia como forma de resolución de conflictos. Esta agrupación abogaba por una reducción de los plazos de permanencia del régimen militar y su estrategia se caracterizó la promoción de métodos de manifestación pacífica y la búsqueda de instancias de diálogo y negociación para alcanzar una transición pacífica a la democracia. Por lo mismo, rechazaron los métodos de enfrentamiento violento con la dictadura. El Movimiento Democrático Popular fue creado en septiembre de 1983 a partir de la alianza entre sectores que defendían la insurrección popular como vía de acceso al poder, como el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el PS, la facción Almeida. Esta coalición rechazaba los intentos de negociación con el régimen militar y en cambio sostenía la necesidad de enfrentarse al mismo, incluyendo en el repertorio de medios posibles el uso de la violencia para lograr su deposición. Para llevar a cabo la política de enfrentamiento directo con el régimen, los principales partidos del MDP crearon grupos armados, entre los que destacó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, estrechamente vinculado al Partido Comunista. El plebiscito de 1988. El 5 de octubre de 1988 se desarrolló en todo el país uno de los hechos más importantes dentro de la historia de transición. Ese día, un plebiscito establecido en las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980 debía zanjar si continuaba por 8 años más un gobierno encabezado por el general Pinochet o si se mandaba la realización de elecciones para 1989.
Para el plebiscito fuera posible, debieron crearse o restablecerse un conjunto de organismos que dotaron de legalidad al acto, entre los que se contaron el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio Electoral, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio. A pesar de esto, desde la oposición, la coyuntura plebiscitaria fue mirada con una permanente suspicacia, tras las dudas que había despertado el plebiscito de 1980. El no. No obstante, para las mismas fuerzas, el plebiscito se abría como una verdadera opción para precipitar la salida del general Pinochet de la presidencia. De ahí que el llamado de la unidad de la oposición fuera uno de los temas centrales en los meses previos al plebiscito. El 2 de febrero de 1988 se formó la Concertación de Partidos por el No, que logró hacer converger a un amplio espectro de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, entre los que se encontraban la ADC, el PR, múltiples sectores del Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana, el MAPU y otras organizaciones políticas y sociales. El Partido Comunista se comprometió de manera parcial a través de su eslogan "No hasta vencer", que aludía a la improbabilidad de una salida negociada. El sí. Para la derecha, la campaña por el sí constituyó un foco de conflictos, sobre todo por el candidato de continuidad establecido. Pinochet fue anunciado como candidato tan solo un par de meses antes del plebiscito, ya que había sectores importantes de la derecha e incluso las Fuerzas Armadas que no querían que fuese el candidato del régimen. De hecho, para muchos ni siquiera debía ser uniformado. A pesar de ellos, las dos más importantes agrupaciones, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, UDI, la apoyaron. Chile, la alegría ya viene. Todo el proceso estuvo acompañado de una intensa campaña electoral. Las fuerzas que estimulaban el voto por la opción no mediante el eslogan "Chile, la alegría ya viene" promovieron la imagen de un país de mayor integración y más libertades públicas. En cambio, la opción sí apuntó una campaña que revivía los miedos asociados a la experiencia socialista. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Calificador de Elecciones, el resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue opción sí 44,01% de los votos y opción no 55,99% de los votos. A continuación veremos un breve video que explicará lo que he visto en esta cápsula. El destino del país está en juego. Después de 15 años de régimen militar, los chilenos decidirán a través de un plebiscito entre el regreso a la democracia y la permanencia del general Pinochet. 5 de octubre, 1988. Más del 92% de los ciudadanos acuden a las urnas. La hora final del régimen. Tras horas de tensión e incertidumbre, el gobierno reconoce la derrota. Porcentaje para la opción no, 54,68%. Después de 17 años, el retorno de la democracia. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que Postales, un aporte al bicentenario. Vamos entonces, manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno, resaltando las ideas más importantes. Luego, responde un breve formulario sobre la clase. Y recuerda seguir cuidándote. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarillas, lávate las manos frecuentemente y come sano. Recuerda mantenerte siempre al día en tus actividades de la plataforma. Y no dudes en comunicarte con nosotros. Envía un correo a tus profesores y resuelve tus dudas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen día.